Nuevo León suele presentarse como la capital industrial de México, tierra de empresarios, fútbol, montañas imponentes y carne asada. Cuando alguien piensa en Monterrey, normalmente imagina avenidas modernas, grandes centros comerciales y cerros perfectos para aparecer al fondo de una foto. Pero detrás de esa imagen de progreso también existe un territorio lleno de lugares a los que no se puede entrar libremente. Sitios protegidos por decretos, instalaciones vigiladas por autoridades militares o montañas donde la naturaleza misma marca el límite. Son espacios restringidos por motivos que van desde la seguridad nacional hasta la conservación de ecosistemas únicos que han tardado millones de años en formarse. Antes de continuar, suscríbete a este canal, es gratis y no te perderás de ningún video. Continuamos. Número 10. Las instalaciones militares de la séptima zona militar. Nuevo León alberga la séptima zona militar del Ejército Mexicano, cuyo cuartel general se encuentra en Monterrey. Dentro del estado existen cuarteles, campos de entrenamiento, polvorines y centros de operaciones donde el acceso civil está completamente prohibido. La instalación principal ocupa una extensión considerable dentro de la zona metropolitana y se encuentra custodiada de manera permanente por elementos del ejército. No hay recorridos turísticos, jornadas de puertas abiertas ni excepciones para visitantes. Es un espacio operativo y su acceso está reservado exclusivamente para personal autorizado. Dentro de estas instalaciones se realizan tareas que van desde el adiestramiento de tropas hasta operaciones de inteligencia vinculadas con la seguridad del noreste del país. Nuevo León ha sido durante años una entidad estratégica en materia de seguridad y la presencia militar forma parte esencial de esa estructura de vigilancia y protección. Además del cuartel general, el ejército mantiene destacamentos en distintos municipios, especialmente en zonas rurales y serranas del sur del estado, donde la Sierra Madre Oriental crea un terreno complejo que requiere supervisión constante. Estos puntos militares operan en lugares donde la presencia de otras autoridades puede ser limitada, y sus perímetros también son inaccesibles para cualquier persona que no cuente con identificación oficial militar. Por razones de seguridad nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional no divulga con detalle la ubicación, dimensiones ni funciones específicas de todas sus instalaciones en Nuevo León. La información pública es limitada de manera deliberada, precisamente porque esos espacios forman parte de la infraestructura de defensa del país. Número 9. Los túneles subterráneos del Centro Histórico de Monterrey. Bajo las calles del Centro Histórico de Monterrey existe una red de túneles y pasadizos cuya extensión real sigue siendo un misterio. Algunos habrían sido construidos durante la época colonial para comunicar edificios religiosos y gubernamentales, mientras que otros se relacionan con los conflictos militares del siglo XIX. Monterrey fue escenario de combates durante la invasión estadounidense de 1846 y, más tarde, durante la intervención francesa. En ese contexto, los túneles habrían servido para mover tropas, resguardar suministros o conectar puntos estratégicos de la ciudad. El Palacio del Obispado, construido en 1787 y utilizado como fortaleza en distintos episodios militares, aparece en diversas referencias históricas asociado con pasadizos subterráneos que lo comunicarían con otros sectores del centro. Sin embargo, la mayor parte de estos túneles se encuentra cerrada, sellada, deteriorada o incluso inundada. Las autoridades municipales y el INAH han documentado algunos tramos, pero no existe una exploración completa y sistemática de todo el posible sistema subterráneo. Las razones son claras. Algunos pasadizos pasan debajo de edificios habitados, por lo que una intervención podría comprometer estructuras actuales. Otros están tan dañados que entrar representaría un riesgo serio. Y varios más quedaron integrados a la infraestructura moderna de la ciudad, convertidos en ductos, cubiertos por concreto o enterrados bajo el asfalto. Aún así, cada vez que se realizan excavaciones importantes en el centro, aparecen fragmentos que recuerdan la existencia de ese Monterrey oculto. En 2019, durante trabajos de remodelación en la Plaza Zaragoza, se hallaron vestigios de un conducto subterráneo de ladrillo que no correspondía a ninguna infraestructura moderna conocida. Especialistas del INAH documentaron el hallazgo y señalaron que era consistente con construcciones del siglo XIX, posiblemente vinculadas con el sistema defensivo de la Batalla de Monterrey de 1846. Pero la obra continuó su curso, el pasadizo fue registrado, fotografiado y nuevamente cubierto. ¿Quién sabe cuántos túneles más permanecen bajo las calles que miles de regiomontanos recorren todos los días sin imaginar que debajo de sus pies existe otra ciudad, silenciosa y enterrada, esperando desde hace casi 2 siglos? Número 8. El Cerro del Potosí y sus zonas de acceso controlado.
En el municipio de Galeana, al sur de Nuevo León, se levanta el Cerro del Potosí, la cumbre más alta de todo el noreste de México con 3.715 metros sobre el nivel del mar. Es una enorme formación de roca caliza que durante el invierno puede cubrirse de nieve y que resguarda ecosistemas únicos en la región. En sus partes más altas crecen bosques de coníferas adaptados al frío, la altitud y los fuertes vientos. También es uno de los refugios más importantes para la cotorra serrana oriental, especie que utiliza la montaña como sitio de anidación. En las praderas alpinas de la cima existen plantas que evolucionaron durante miles de años en aislamiento y que no se encuentran en ninguna otra montaña del continente. El acceso al Cerro del Potosí no está totalmente prohibido, pero sí se encuentra regulado de forma estricta. La comunidad ejidal que administra los terrenos establece cuotas, horarios y rutas obligatorias para los visitantes. Durante la temporada reproductiva de la cotorra serrana, las zonas de anidación permanecen acordonadas. Además, cuando las condiciones climáticas se vuelven peligrosas por heladas, nevadas o vientos fuertes, el ascenso se cancela sin negociación. Las autoridades ambientales han registrado daños provocados por visitantes que se salieron de los senderos, encendieron fogatas en áreas prohibidas o dejaron basura en la cumbre. Por eso las reglas se han endurecido con el paso del tiempo. El Cerro del Potosí representa muy bien el conflicto entre el deseo de conocer los sitios naturales más impresionantes y la necesidad de protegerlos de la propia presión humana. Los ejidatarios que regulan el acceso entienden que custodian un ecosistema frágil, algo que no le pertenece a una sola persona, pero que necesita cuidado colectivo para sobrevivir. La demanda de visitantes que quieren subir para tomarse fotos con la nieve sigue aumentando, aunque esa nieve ya no sea tan frecuente como antes. Con el cambio climático, las nevadas se han vuelto menos constantes y menos intensas. Los bosques de coníferas de la cima muestran señales de estrés hídrico que preocupan a los especialistas. Si esta tendencia continúa, el ecosistema alpino del Potosí podría desaparecer en unas décadas, junto con las especies que dependen de esas condiciones específicas de altitud y temperatura. Limitar el acceso no es un capricho administrativo. Es una medida urgente para proteger un entorno que, una vez perdido, no podría recuperarse. Número 7. Los hornos altos de la antigua fundidora de Monterrey. El Parque Fundidora es hoy uno de los espacios públicos más importantes de Monterrey. Museos, auditorios, pistas de hielo, áreas recreativas y la Arena Monterrey ocupan los terrenos donde alguna vez operó la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, considerada la primera siderúrgica integrada de América Latina. La fundidora funcionó desde 1900 hasta 1986, año en que cerró definitivamente. Después, sus terrenos fueron transformados en parque, pero no todas las estructuras industriales originales quedaron abiertas al público. Los antiguos hornos altos, enormes construcciones de acero y ladrillo refractario donde se fundía el mineral de hierro, permanecen en su mayoría cerrados. El horno 3 fue restaurado y convertido en museo, pero otros hornos y estructuras auxiliares siguen vallados. Torres de enfriamiento, ductos de gases, plataformas de carga, pasadizos internos y escaleras industriales forman parte de un patrimonio que solo puede observarse desde fuera. La razón principal es la seguridad estructural. Estas construcciones tienen más de un siglo de antigüedad y fueron diseñadas para soportar procesos siderúrgicos extremos, no para recibir visitantes caminando por sus plataformas. Décadas de abandono deterioraron vigas, escaleras y superficies que podrían colapsar bajo el peso de una persona. Además, varias estructuras han sido catalogadas como patrimonio industrial, por lo que no pueden demolerse, pero tampoco intervenirse sin proyectos de restauración aprobados. Son monumentos de una etapa industrial que transformó para siempre a Monterrey. En el Horno 3, hoy convertido en museo, se fundieron en 1903 los primeros rieles de acero producidos en América Latina. Trenes que conectaron regiones enteras de México rodaron sobre acero fabricado en este lugar. También salieron de esos hornos vigas utilizadas en construcciones de distintas ciudades del continente. Mientras hoy los visitantes pasean por el parque o se toman fotos entre estructuras oxidadas, pocos dimensionan que están parados sobre el sitio donde nació parte fundamental de la industria pesada mexicana. Dentro de los hornos cerrados aún permanecen residuos de millones de toneladas de hierro fundido. Algunos de estos restos pueden contener sustancias tóxicas que requieren manejo especializado, lo que suma otra razón importante para mantener el acceso restringido. Número 6. Las cuevas inexploradas de la Sierra de Lampazos. En el norte de Nuevo León, el municipio de Lampazos de Naranjo resguarda uno de los secretos geológicos menos conocidos del estado.
Entre sus sierras existe un sistema de cuevas y cavidades naturales que apenas ha sido explorado parcialmente por especialistas en espeleología y que continúa cerrado para el público en general. Estas formaciones surgieron a lo largo de millones de años gracias a la acción constante del agua sobre la roca caliza. Sin embargo, lo que vuelve especialmente importantes a las cuevas de Lampazos no es únicamente su origen geológico, sino su papel dentro de una región semidesértica donde el agua representa un recurso indispensable para la supervivencia de las comunidades. Las cavernas forman parte del complejo sistema de acuíferos que alimenta manantiales y fuentes de abastecimiento en la zona. Cualquier alteración en su estructura podría afectar directamente el suministro de agua de poblaciones enteras. Por esa razón, los ejidatarios y autoridades locales que administran los terrenos donde se encuentran los accesos han mantenido una política estricta de restricción. No existen rutas turísticas, senderos señalizados ni infraestructura para visitantes. Las pocas exploraciones realizadas se han llevado a cabo mediante acuerdos específicos con los propietarios y utilizando equipo profesional especializado. Quienes han logrado ingresar describen extensas galerías adornadas con estalactitas y estalagmitas, corrientes de agua subterráneas y restos de fauna prehistórica que todavía esperan estudios científicos detallados. Se habla de huesos pertenecientes a animales de la megafauna, depósitos sedimentarios capaces de revelar información sobre los cambios climáticos ocurridos durante miles de años y estructuras geológicas que no tienen comparación en otras partes del estado. Pero mientras no existan recursos suficientes para investigaciones completas y la prioridad siga siendo proteger el acuífero que abastece a las comunidades cercanas, las cuevas permanecerán cerradas. Para quienes custodian estos accesos, la prioridad es clara: primero está el agua que necesitan los pueblos para vivir, después, la investigación científica, y mucho más abajo en la lista, el interés turístico. Estas cavernas no son una atracción recreativa. Son una pieza esencial de un sistema natural que ha sostenido generaciones enteras. Número 5. La zona de exclusión de las canteras del Cerro de las Mitras. El Cerro de las Mitras es uno de los símbolos más reconocibles de Monterrey. Su nombre proviene de las peculiares formaciones rocosas que coronan la montaña y que recuerdan las mitras utilizadas por los obispos. Sin embargo, al observar con atención la parte sureste de la montaña es posible distinguir enormes cortes de color gris claro que contrastan con el resto del paisaje. Esas marcas son el resultado de décadas de extracción de piedra destinada principalmente a la industria cementera. Las canteras del Cerro de las Mitras abastecieron durante años a las plantas industriales de la zona metropolitana y dejaron profundas cicatrices visibles desde numerosos puntos de la ciudad. Tanto las áreas donde todavía existe actividad extractiva como aquellas que ya fueron agotadas permanecen cercadas y fuera del alcance del público. El acceso está completamente prohibido. Las paredes de estas canteras forman enormes cortes verticales de varias decenas de metros de altura. La roca se encuentra fracturada debido a las explosiones controladas utilizadas durante los procesos de extracción, lo que convierte cualquier intento de ingresar o escalar en una actividad extremadamente peligrosa. A lo largo de los años, grupos ambientalistas han impulsado campañas para detener la explotación de ciertas áreas y promover programas de restauración ecológica. El debate entre desarrollo industrial y conservación ambiental se ha convertido en uno de los temas más importantes de la discusión pública en Nuevo León. Y precisamente las canteras del Cerro de las Mitras representan uno de los ejemplos más visibles de ese conflicto entre la necesidad de recursos para la industria y la protección del patrimonio natural de la región. Número 4. Las áreas restringidas de la presa La Boca. La presa Rodrigo Gómez, mejor conocida como La Boca, se encuentra en el municipio de Santiago, aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de Monterrey. Construida en 1969 sobre el río San Juan, cuenta con una capacidad cercana a los 40 millones de metros cúbicos de agua. Se trata de una de las principales fuentes de abastecimiento para la zona metropolitana de Monterrey, algo que quedó especialmente claro durante la crisis hídrica de 2022, cuando sus niveles descendieron a mínimos históricos y millones de habitantes enfrentaron problemas de suministro. Aunque las zonas recreativas de la presa son ampliamente visitadas los fines de semana, existen sectores completamente restringidos. La cortina, las compuertas y las instalaciones encargadas del control hidráulico son consideradas infraestructura estratégica y permanecen bajo vigilancia constante. El acceso a estas áreas está reservado exclusivamente para personal autorizado de la Comisión Nacional del Agua. Las razones son evidentes. Un daño en la estructura de contención o en los sistemas de operación podría generar consecuencias graves para las poblaciones ubicadas aguas abajo.
Además, las zonas más elevadas de la cuenca están sujetas a regulaciones ambientales destinadas a proteger la captación de agua. Estas medidas limitan determinadas actividades para preservar el funcionamiento del sistema hidrológico que abastece a la región. Número 3. Las minas coloniales abandonadas de Villaldama y Bustamante. En los municipios de Villaldama y Bustamante todavía sobreviven los vestigios de una actividad minera que comenzó en el siglo XVII. Durante la época colonial, esta región fue escenario de la extracción de minerales como plomo, zinc y plata. Cuando la explotación dejó de resultar rentable, las minas fueron abandonadas. Hoy permanecen dispersas entre el matorral semidesértico, con entradas parcialmente ocultas por la vegetación y galerías que se internan en la sierra. El acceso a estos lugares representa un riesgo considerable. Los techos pueden colapsar sin previo aviso, la ventilación suele ser insuficiente y algunos espacios acumulan gases capaces de provocar accidentes fatales. También existen antiguos tiros verticales que permanecen abiertos y sin protección, constituyendo un peligro para cualquiera que se aventure sin conocer el terreno. Las autoridades locales han colocado señales de advertencia en algunos puntos de acceso, pero la enorme extensión del territorio dificulta cualquier vigilancia permanente. En el interior aún permanecen herramientas oxidadas, rieles para vagonetas y estructuras de madera que durante décadas sostuvieron las galerías. Muchas de ellas están deterioradas y a punto de ceder. Se trata de auténticas cápsulas del tiempo que conservan fragmentos de la historia minera del norte de Nuevo León, pero cuyo estado actual las convierte en lugares extremadamente peligrosos. Los habitantes más antiguos recuerdan que durante su infancia era común acercarse a las minas e incluso recorrer algunos túneles. Sin embargo, después de décadas de abandono, filtraciones de agua y deterioro estructural, aquellas galerías relativamente estables se transformaron en trampas potencialmente mortales. Aún así, cada cierto tiempo alguien intenta ingresar por curiosidad. No es casualidad que los cuerpos de emergencia de la región cuenten con protocolos específicos para rescates en minas abandonadas. Número 2. El Cañón de la Huasteca y sus paredes restringidas. Ubicado en el municipio de Santa Catarina, el Cañón de la Huasteca es uno de los paisajes naturales más espectaculares de Nuevo León. Sus enormes paredes de roca caliza se elevan más de 300 metros y forman un corredor natural que ha sido comparado con algunos de los grandes cañones del suroeste estadounidense. Aunque recibe miles de visitantes cada año, no todas sus áreas están abiertas al público. Las rutas de escalada más complejas y ciertas paredes consideradas de alto riesgo cuentan con restricciones de acceso que varían según las condiciones ambientales y las evaluaciones de seguridad. Durante la temporada de lluvias, las crecientes repentinas pueden transformar el cañón en una trampa peligrosa. En cuestión de minutos, enormes volúmenes de agua pueden descender por el cauce y poner en riesgo a cualquier persona que se encuentre dentro. Por esta razón, las autoridades han implementado cierres temporales y sistemas de alerta para determinadas zonas. También existen sectores donde la calidad de la roca aumenta el riesgo de desprendimientos, motivo por el cual algunas rutas de escalada se consideran de peligro extremo. A esto se suma la existencia de áreas núcleo pertenecientes al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, donde las actividades recreativas están limitadas o prohibidas con el objetivo de proteger especies como el oso negro y la cotorra serrana. Durante gran parte del siglo XX, la Huasteca era vista como una zona aislada y difícil de recorrer. Fue hasta la década de 1990 cuando comenzó a consolidarse como destino recreativo y de aventura. El aumento constante de visitantes generó beneficios económicos para las comunidades cercanas, pero también provocó problemas de basura, erosión de senderos, ruido y deterioro ambiental. Como respuesta, se implementaron medidas de control que incluyen horarios, cuotas de acceso y cierres temporales de sectores que necesitan recuperarse. Hoy las restricciones pueden parecer incómodas para algunos visitantes, pero son precisamente esas medidas las que permiten que el cañón conserve gran parte de la belleza natural que lo ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos de Nuevo León. Número 1. El Cerro del Obispado y las bóvedas ocultas del palacio. Sobre la loma de Chepevera se levanta el edificio civil más antiguo de Monterrey. El Palacio del Obispado fue construido en 1787 por iniciativa del obispo Fray Rafael José Berger y con el paso de los años se convirtió en uno de los lugares más importantes de la historia regiomontana. Tras la muerte de su fundador, el inmueble cambió de función en diversas ocasiones. Sirvió como fortaleza durante la invasión estadounidense de 1846, fue ocupado durante la intervención francesa y también participó en distintos episodios de la Revolución Mexicana.
Las marcas de bala que aún pueden observarse en algunos de sus muros son testimonio silencioso de esos conflictos. Actualmente alberga el Museo Regional de Nuevo León, donde los visitantes pueden conocer buena parte de la historia del noreste del país. Sin embargo, bajo las salas de exhibición existe otro mundo que permanece fuera del alcance del público. Los sótanos y bóvedas del obispado fueron utilizados durante distintas épocas como depósitos de armas, almacenes de municiones e incluso, según diversas referencias históricas, como espacios de reclusión para prisioneros. El INAH ha confirmado la existencia de estas estructuras subterráneas, pero no han sido habilitadas para visitas debido a problemas de conservación y seguridad. Con más de 230 años de antigüedad, el edificio ha sufrido el desgaste natural del tiempo, daños derivados de su uso militar y afectaciones ocasionadas por diversos fenómenos naturales. Las bóvedas presentan condiciones de humedad y deterioro que requieren complejos trabajos de restauración antes de permitir el acceso seguro de visitantes. Lo que permanece oculto bajo el museo es un registro físico de algunos de los episodios más intensos de la historia de Monterrey. Espacios donde soldados, oficiales y prisioneros dejaron huellas que todavía permanecen atrapadas entre los muros de piedra. Las cicatrices visibles en el exterior apenas ofrecen una pista de lo que existe debajo. Allí podrían conservarse relatos de combates, decisiones militares y momentos que ayudaron a definir el destino de la ciudad. Por ahora, esas historias continúan resguardadas en la oscuridad, esperando que algún día existan los recursos y la voluntad necesarios para restaurarlas y mostrarlas al público. Y así concluye este recorrido por algunos de los lugares de Nuevo León que permanecen cerrados o cuentan con importantes restricciones de acceso. Cuevas ocultas bajo las montañas, minas coloniales abandonadas, áreas protegidas dentro de parques nacionales, instalaciones estratégicas y espacios históricos que conservan secretos bajo tierra. A veces, lo más interesante de un lugar no es aquello que podemos visitar, sino precisamente aquello que permanece fuera de nuestro alcance. Porque detrás de cada puerta cerrada suele existir una historia que merece ser contada.